Soy la maestra Alejandra Cruz. Espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, les exhorto a no relajar las medidas de higiene y sana distancia. Recuerden lavarse las manos continuamente, procurar no tocarse el rostro, realizar el estornudo de etiqueta y utilizar el cubrebocas de forma correcta. Para acompañar la sesión, tengan a la mano bolígrafo, cuaderno de la asignatura para que tomen notas. Recuerden que pueden consultar su libro de texto y si está en sus posibilidades, también pueden comunicarse con sus profesores para resolver dudas. En la sesión de hoy vamos a analizar las culturas del occidente de México. Nuestro propósito es conocer a estas culturas como contemporáneas a Teotihuacán y Monte Albán y examinar sus principales características. El área mesoamericana, conocida como Occidente de México, comprende los actuales estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero. Recordemos que los límites geográficos cambian con el pasar del tiempo, por lo que en ciertos momentos de la historia de Mesoamérica también abarcó partes de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Para introducirnos en la revisión de Occidente, les invito a escuchar la siguiente lectura. Se trata del fragmento de un artículo dedicado a uno de los sitios arqueológicos más importantes de esta área cultural. El artículo lleva por título Son más que piedras, una biografía cultural de los Huachimontones de Teuchitlán, basada en testimonios orales, de Yael Danzac, el cual ha sido ligeramente modificado para facilitar su comprensión. Pueden consultar el texto completo en la liga que aparece en pantalla. Varios especialistas mencionan que hace aproximadamente 2000 años, el actual sitio arqueológico de los Huachimontones fungió como el centro político y ritual más importante de la región del volcán de Tequila. Su arquitectura singular fue replicada por cerca de 200 asentamientos ubicados al norte y al sur del volcán. Según los estudiosos, estas estructuras arquitectónicas monumentales son las obras de una organización social altamente compleja denominada Tradición Teuchitlán. La función de dichos edificios aún es tema de debate, porque su rasgo distintivo es su diseño arquitectónico basado en círculos concéntricos. Elena, una comerciante de 59 años de edad, explica: siempre decía la gente, vamos al guachi, de allí la palabra guachimontón, que quiere decir montón de guajes, y ahí hay muchos árboles de guaje. Antes de todos los alrededores recurrían aquí para pagar tributo. Los Huachimontones era como la cabecera municipal cuando todo estaba habitado por indios. Para la mayoría de los entrevistados, el poblado de Teuchitlán y los Huachis han sido concebidos desde hace tiempo como asentamientos antiguos. Un ex jornalero de 88 años compartió que, cuando él era niño, un señor de 100 años de edad le platicó que Teuchitlán era el pueblo más viejo de la región, un pueblo antiguo de indígenas que vivían en las faldas del cerro. Las estructuras prehispánicas locales han sido entendidas durante décadas como espacios rituales en donde los antepasados realizaban ceremonias, enterraban a sus muertos e incluso libraban batallas. Como comparte José, un ex jornalero de 62 años que trabajó 4 décadas cosechando en el predio donde se ubica el sitio arqueológico. Mis papás me contaban que los guachis era donde ellos guerreaban y a los malos los mataban y los quemaban. Todo el polvo de los muertitos volaba, se lo echaban al viento y no quedaba nada. En el mismo tenor, Nicolás, un agricultor de 70 años, explicó que había una familia de indios sepultada en el centro del Huachi. Ahí tenían todos sus trastes, refiriéndose con esto a la asociación entre dichas estructuras circulares y las tumbas de tiro, término arqueológico dado a las cámaras funerarias ubicadas en el subsuelo, a las cuales se accede por medio de un tiro vertical de varios metros de profundidad. En esta se depositaba a los fallecidos acompañados de ofrendas,
generalmente compuestas de objetos como ollas, cajetes polícromos, monos, cuentas de jadeíta y bivalvos. Debido a que Teuchitlán está emplazado a 2 kilómetros de distancia de los Huachimontones, los descubrimientos de objetos prehispánicos y tumbas de tiro no son eventos extraños para los habitantes. En muchos de los hogares visitados se permitió fotografiar cajetes, hachas de mano, metates y demás objetos encontrados en los alrededores de Teuchitlán. Aun cuando los estudios arqueológicos del sitio Los Huachimontones empezaron a finales de 1970, no fue sino hasta 1999, con el inicio de los trabajos de excavación, que las interpretaciones científicas sobre la historia del mismo comenzaron a difundirse. Con esto, las ideas locales sobre el pasado prehispánico de los Huachimontones comenzaron a modificarse. Brittany, estudiante de bachillerato, definió a los Huachimontones como un recinto ceremonial arqueológico con círculos concéntricos para ceremonias como la del volador, donde toda la gente se reunía y bailaba alrededor de la pirámide, como en una fiesta. Era como una ciudad, la más grande de toda la región. Eso nos lo explicaron en la clase. Los Huachimontones fueron abandonados 1000 años antes de la llegada de los españoles al occidente de México. Los peninsulares arribaron en 1530 a los valles ubicados al sur del volcán de Tequila y encontraron un cacicazgo indígena llamado Teuchitlán, el cual posteriormente se tornó poblado y en 1837 en cabecera municipal. A lo largo de los siglos, el asentamiento siguió conservando su localización y su nombre original, voz castellanizada del náhuatl Teotzitlán o Teuchitlán, que significa lugar dedicado a la divinidad o lugar del dios reverenciado, en posible alusión al cercano centro ceremonial ahora llamado Los Huachimontones. Hasta aquí la lectura. Los testimonios orales son una fuente importante para la construcción del conocimiento histórico, porque facilitan el acercamiento a las experiencias humanas del pasado, es decir, a las formas en que se rememora. Como escuchamos en la lectura, los pobladores de Teuchitlán han configurado su memoria en torno a estos restos arqueológicos a partir del conocimiento transmitido de generación en generación. Ahora pasemos a la revisión del occidente. Esta área cultural se distingue, entre otras cosas, por su gran diversidad ecológica. Una vasta región surcada por el eje neovolcánico transversal, además de volcanes como el de Fuego de Colima y el Ceboruco en Nayarit, podemos encontrar lagos como los de Cuitzeo, Pátzcuaro y Chapala. Aunque se trata del área de Mesoamérica de mayor tamaño, es probablemente la menos conocida. Durante mucho tiempo, los especialistas la relegaron a un lugar secundario en las investigaciones, en gran medida porque carece de la arquitectura monumental característica de las grandes ciudades del México antiguo. Los estudios más recientes han permitido revalorar el occidente de México como una zona de gran importancia y complejidad en la historia de Mesoamérica, que albergó varias tradiciones culturales, una de ellas la llamada tumbas de Tiro, la cual se distingue por sus ofrendas en las que abundan figuras humanas de cerámica que muestran una gran variedad de tocados y peinados. Veamos el siguiente video sobre el hallazgo de una tumba de Tiro en Colima. Un chamán es el guardián de una tumba de Tiro descubierta en Colima por investigadores del INAH. Los especialistas registran este espacio funerario de más de 1500 años, realizado entre 0 y 500 después de Cristo. La relevancia de este tipo de hallazgos es que se trata de una tumba de Tiro intacta, porque se han registrado tumbas de Tiro en lo que es el Valle de Colima, pero han sido saqueadas. Somos los primeros en volver a ver lo que hay dentro del interior de la tumba de Tiro desde que fue sellada. Existe la teoría de que las tumbas de Tiro, una tradición funeraria del occidente de México, servían como espacios de culto para los ancestros.
La figurilla del chamán fue colocado justamente a la entrada hacia la bóveda. Esto de cierta forma como es una especie de guardián del personaje que están depositando, del individuo que depositaron dentro de la tumba de Tiro. En ambos lados de la bóveda se encontraron acumulados los huesos de 2 personas que fueron puestas en su interior en un momento previo. Las osamentas fueron removidas posteriormente para colocar a otro personaje. Un dato importante en este caso que nos llama mucho la atención es la presencia inmensa de infantes. Todos están en posición o alrededor de la tumba. Prácticamente no hay individuos adultos. Faltaría ver la relación justamente de que los infantes con el chamán y con estos elementos del perro están protegiendo, están preparando, pero porque están depositando justamente a estos individuos infantiles en este lugar, ¿no? El salvamento arqueológico en el predio de Villa de Álvarez también ha resultado una oportunidad para profesionistas de la Universidad de Colima, quienes acudieron al lugar para realizar un levantamiento en tercera dimensión. Hemos registrado la bóveda en diferentes ocasiones, tenemos varios modelos de la bóveda, tenemos la progresión de los diferentes estadios en los que nos han llamado, y entonces la idea nuestra es que después en un sitio web pueda ser publicado y pueda manifestarse cómo es que el trabajo arqueológico va avanzando y va dando frutos y da información que todos deberíamos conocer. Como en los últimos 27 años, más de 80 salvamentos arqueológicos realizados en la zona conurbada del Valle de Colima han dado fe de que la fertilidad de esta tierra y la abundancia que ofrece fue reconocida por los antiguos pobladores asentados al pie del volcán desde 1500 a.C. Bastante interesante, ¿cierto? Son comunes las actividades de saqueo arqueológico en el área del occidente. Por ello, el hallazgo de una tumba de Tiro intacta representa una gran oportunidad de investigación para los especialistas. Continuemos con nuestra revisión. En el pizarrón iré señalando una breve cronología de las culturas más importantes del occidente. Entre ellas destacaremos la Capacha, la Teuchitlán, la Aztatlán y la Tarasca, mismas que gracias a la gran diversidad ecológica del territorio, establecieron relaciones de intercambio cultural y de circulación de materiales como la turquesa. El litoral del Océano Pacífico fue eficazmente aprovechado y permitió vía marítima la comunicación con regiones lejanas como Sudamérica. Los restos de los primeros pobladores del occidente coinciden con el proceso de generalización de la vida sedentaria en Mesoamérica, por tanto datan del periodo preclásico temprano, aproximadamente del año 1500 antes de nuestra era. De acuerdo con los historiadores Rodolfo Fernández y Daria Deraga, estos primeros establecimientos carecían de escritura y registros calendáricos. Su organización social era jerárquica y su repartición territorial se basaba en el parentesco. La cultura Capacha, nombre con el que se conoce a un complejo arqueológico ubicado en el estado de Colima, fue la primera con rasgos complejos que se desarrolló en la región. Los restos que se han encontrado consisten principalmente en utensilios de piedra, vasijas y figuras de cerámica. Estas últimas muy parecidas a las de Tlatilco del Valle de México, lo que demuestra la interacción entre el occidente y el altiplano central. Durante el Preclásico Medio se desarrolló la cultura de El Opeño, sitio arqueológico ubicado en el municipio de Jacona, Michoacán, distintivo por su arquitectura cerámica y funerarias. Entre los restos hallados en la zona destacan ollas globulares, decoradas con color rojo, guinda o negro, delimitados por líneas incisas o punzados. También en el Opeño se ha encontrado evidencia de la práctica del juego de pelota. Se trata de una de las modalidades más antiguas que se desarrolló en la región occidental del país. Como lo demuestran estas figurillas,
modeladas en barro que ven en pantalla. Representan un grupo de jugadores acompañados de 3 mujeres. Los jugadores destacan por su indumentaria, que incluye una protección en la pierna y un bastón para golpear la pelota. En el preclásico tardío se inició la tradición de Teuchitlán, o también llamada tumbas de tiro. Como explica la doctora María Ángeles Olay Barrientos, las tumbas de tiro son recintos subterráneos que constan de un tiro o pozo vertical que se excavaba hasta la profundidad que permitiera la dureza y consistencia del subsuelo. Algunos llegan a medir hasta 20 metros. Los tiros podían conducir a 1, 2 o hasta 3 cámaras en las que se depositaban restos humanos y de animales, así como ricas ofrendas cerámicas. ¿Quieren conocer uno de los sitios arqueológicos más longevos de Mesoamérica? Observemos la siguiente cápsula acerca de Teúl, ubicado en el actual estado de Zacatecas. En el estado de Zacatecas, ampliamente conocido por su historia y su herencia arquitectónica virreinal, cada vez con mayor frecuencia emerge a la luz la riqueza del pasado prehispánico. Pertenece a la región conocida como el Occidente de México, una zona fronteriza entre la Mesa Árida del Norte y las grandes culturas mesoamericanas. El Cerro del Sombrero, en los límites entre Zacatecas y Jalisco, es un punto emblemático en el paisaje del municipio de Teúl de González Ortega. Las recientes exploraciones arqueológicas han revelado que ahí existió un asentamiento prehispánico durante al menos 1800 años, del siglo II antes de nuestra era hasta el siglo XVI, lo que lo convierte en uno de los sitios más antiguos y más largamente poblados de Mesoamérica. Es poco lo que se sabe sobre quiénes fueron los fundadores y los habitantes en la mayor parte de ese periodo de 18 siglos. Pero los restos arqueológicos nos hablan de una cultura avanzada y compleja. Y todo indica que fue un importante centro religioso al que acudía gente de pueblos lejanos. El Cerro de El Teúl es un altépetl, es decir, un cerro con agua. Los cerros donde se generan las nubes, es donde se genera la lluvia, la vida, etcétera, la vegetación. El Teúl es un altépetl por excelencia, entonces es rarísimo, ¿sí? Tenemos manantiales allá arriba todo el año que dan agua. Temporadas secas hay agua allá arriba. Entonces, eso obviamente tiene que ver con algo de la importancia que le dieron al cerro en tiempos antiguos. El muro lateral poniente del juego de pelota lo cortaron en el cerro. Trabajo fantástico, literalmente, de cortar cerro, reciclar el mismo cerro, triturarlo y utilizarlo después para hacer pisos, para hacer un sistema de, vamos a llamarlo, conducción de agua y pisos. Muy interesante. En el lado oriental del cerro se pueden reconocer los vestigios del espacio para el juego de pelota, una práctica ritual propia de toda Mesoamérica en la que se enfrentaban simbólicamente las fuerzas de la vida y de la muerte. Al sureste de la cancha se encontró una escultura cilíndrica tallada en cantera, hecha entre el 900 y el 1100 de nuestra era. Se trata de un jugador de pelota decapitado. Existe la hipótesis de que tenía intencionalmente esa característica para colocar encima la cabeza de los jugadores que serían ritualmente sacrificados. La escultura mide casi 2 metros y pesa alrededor de 1 tonelada. Hasta el momento se han localizado 7 tumbas de tiro en el Teúl. Y bueno, la tradición de tumbas de tiro es un rasgo muy característico del occidente de México para estas fases tempranas. Son excavaciones circulares aproximadamente de entre 80 y 1 metro de diámetro, ese es el promedio. Posteriormente un acceso y una cámara mortuoria que puede variar en forma y en tamaño dependiendo de las características del tepetate. Estamos dentro de lo que es la cámara mortuoria y lo que es muy impresionante de estas construcciones es si nos ponemos a pensar que en esa época no contaban con herramientas de metal con las que hacer una excavación de este tipo, simplemente son herramientas de piedra y de hecho podemos ver en los muros algunas huellas de los hachazos o mazazos de piedra que dejaron al hacer esta construcción. Entonces más o menos estamos hablando de un siglo o 2 antes de Cristo.
Se recuperaron cuentas de concha marina, se recuperaron cuentas de piedra, también restos de arillos de Atlatl, restos de pigmentos, como concentraciones de pigmentos. En esa época los ajuares funerarios eran muy numerosos y muy vistosos. También la ocarina que vimos es de aquí. Todas estas piezas reciben un tratamiento de limpieza y restauración para ser posteriormente estudiadas. Entre los escombros de una de las plataformas, los arqueólogos hicieron un hallazgo interesante. Quedó al descubierto este horno, el cual fue utilizado en uno de los procesos tecnológicos más interesantes y complejos del occidente prehispánico, que es la fundición de cobre y otros minerales para la elaboración de objetos suntuarios. Esta pieza también es un anillo de cobre, todavía con el dedo adentro. El horno fue usado entre el 900 y el 1200 de nuestra era, y es por el momento el más antiguo que se ha encontrado en México. La tecnología por computadora está permitiendo hacer un levantamiento topográfico tridimensional del sitio mediante un instrumento electroóptico denominado estación total. En realidad es una enorme base de datos para el futuro, para hacer un análisis de disposición arquitectónica de las estructuras a nivel sitio. Y eso va a ser muy importante en la interpretación general del asentamiento. Ya entre el siglo XV y mediados del XVI, los últimos habitantes de El Teúl fueron los Caxcanes. Los Caxcanes es un grupo indígena muy famoso en la historia de México porque ellos van a levantar en armas contra los españoles en 1541 en una gran guerra que se conoce como la Guerra del Mixtón. Los indios amigos, los tlaxcaltecas, dicen, no queremos ir a destruir el sitio. Entonces los españoles dan licencia, los tlaxcaltecas llegan y destruyen el centro ceremonial aquí arriba, lo queman. Teúl es un pueblo mágico antiguo, porque no creo que hay muchos pueblos que tienen la larga historia de Teúl, ¿no? O sea, centro ceremonial siempre estuvo ahí arriba, desde siglos antes de nuestra era. La población siempre vivía aquí. La gente cuando hacen obras en sus huertas, en sus casas, excavan y encuentran los restos abajo. Estamos hoy en una calle, en una plataforma de un templo, de un pueblo que existe por lo menos desde hace, ¿qué te gusta? 20 siglos. Quizá parte de su magia radica en esa antigüedad. Zona arqueológica de El Teúl en Zacatecas, un lugar donde vives la historia. ¿Qué les pareció el video? Llamó mi atención que durante esta época la reducción de minerales para obtener cobre se hacía en hornos. Como vimos, estos eran agujeros en la tierra cuyos fondos se apisonaban cuidadosamente y por el efecto del mismo calor se endurecía. Continuemos con el desarrollo de la sesión. Durante el Clásico temprano, la construcción de plazas circulares, conocidas coloquialmente como huachimontones, terminó por constituirse como uno de los rasgos arquitectónicos definitorios de la tradición teuchitlán, de la que destacan sitios como el Arenal, Huitzilapa y la más importante que da nombre a la cultura, Teuchitlán. Cabe destacar que todos ellos se encuentran en el estado de Jalisco y coincidieron en el tiempo con Monte Albán, capital de la cultura zapoteca que se asentó en Oaxaca. También durante este periodo se registró una importante influencia teotihuacana en sitios como Tingambato y Loma Santa María, en los cuales se construyeron estructuras de plantas cuadrangulares y cuerpos escalonados, típicos de Teotihuacán. Hacia el clásico tardío y el posclásico temprano se desarrolló la tradición Aztatlán, la cual se extendió desde el norte de Sinaloa hacia el norte de Jalisco. Se caracterizó por el trabajo en vasijas cerámicas decoradas con detalladas escenas tipo códice, vasos de alabastro y otras piezas de gran valor artístico. Para el posclásico tardío, la cultura tarasca se constituyó como la entidad política más compleja del occidente, gracias a que dominó mediante conquistas militares un extenso territorio que abarcó casi la totalidad del estado de Michoacán, así como partes de Guerrero, el estado de México, Guanajuato y Jalisco.
Ubicada en la ribera del lago de Pátzcuaro, la capital del señorío Tarasco, Tzintzuntzan, palabra que en lengua purépecha significa lugar de colibríes, al momento de la llegada de los españoles en el siglo XVI, la ciudad albergaba alrededor de 30,000 personas. Uno de sus rasgos más característicos son sus famosas yácatas, construcciones de planta mixta, rectangular y circular, que se edificaron en amplias terrazas y grandes plataformas en las laderas de los cerros Yarahuato y Tariaqueri. Contemporánea a la Gran Tenochtitlan, Tzintzuntzan resistió diversos intentos de conquista por parte de los mexicas. El pueblo tarasco no solo logró frenar los intentos de expansión del imperio mexica, sino que además consiguió arrebatarles territorio y establecer fronteras definidas y controladas, hazaña que no todas las naciones mesoamericanas conquistaron. Como vimos a lo largo de la sesión, el área cultural de Occidente es muy importante, no solo porque fue una zona estratégica de convergencia entre el árido norte y el resto de Mesoamérica, sino también porque destaca por su particular arquitectura de círculos concéntricos o guachimontones. Sus prácticas funerarias, que incluyen la excavación de tumbas de tiro y su extraordinario trabajo en piezas de cerámica. Fueron grandes maestros alfareros y el desarrollo del uso del cobre, entre muchas otras cosas. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de despedirnos les propongo el siguiente reto. En un mapa de la República Mexicana, ubiquen el área mesoamericana de Occidente, coloreen los estados que abarcó y señalen los sitios arqueológicos más importantes que recuperamos durante la sesión. También anoten a qué periodo pertenece cada uno. Terminamos, pero aún nos queda mucha historia por delante, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Soy la maestra Alejandra Cruz. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.